En el capítulo 20 vamos a ver un tema quizás totalmente distinto, pero no menos interesante, acerca de el segundo discurso de Zofar, como réplica a lo que Job argumentó. Y este segundo discurso, podríamos decir que, poniéndole un nombre, la efímera prosperidad del impío, algo así. La efímera prosperidad del impío. Es posible que la gente prospere, ¿cierto? Y que niegue a Dios, que niegue la existencia de Dios, o que se ría de Dios. Es posible eso, ¿cierto? Uno lo ve a diario. Ahora, yo quisiera que nosotros hiciéramos como un pequeño ejercicio mental. ¿Me quedo más o menos? ¿Sí? Un pequeño ejercicio. La idea es que nos enfocáramos más o menos, si este soy yo, yo tengo aquí, podríamos decir, las tres dimensiones de mi naturaleza espiritual, mi naturaleza del alma y mi naturaleza física. ¿Se entiende? Lo espiritual, lo emocional y lo intelectual y lo físico, lo material. Ahora, podríamos decir que si yo giro esto, quedaría lo espiritual arriba, lo físico y lo del alma estarían en un nivel inferior, ¿cierto? Si yo giro y pongo el alma arriba, lo físico y lo espiritual quedarían abajo. Entonces es como un juego donde yo debo definir qué es lo que yo debo obtener como relevante, como importante. Porque eso determina todo mi quehacer. Eso determina todas mis motivaciones. Lo que yo considero importante, eso me enfoca en mis esfuerzos, en mi trabajo. Por eso que la pregunta es, ¿cuál es mi principal motivación? Basado en este pequeño dibujo, ¿cierto? Sencillo, pero ¿qué es? Yo estoy apuntando a las necesidades físicas, a mis necesidades emocionales o a mis necesidades espirituales. Cuando yo miro lo físico, aquí entra todo lo material, ¿cierto? Una casa, un auto, ropa, comida, barrio, etcétera. Y hay gente que se enfoca en eso, ¿cierto? De ganar dinero, una profesión, todo lo que apunte al bienestar físico. Y yo diría, hermanos, amados, que hay mucha gente que está enfocado solo en eso. Y eso tiene un costo emocional, un costo intelectual y un alto costo espiritual, ¿cierto? Yo debo saber equilibrarme en el ordenamiento de mis prioridades. ¿Cuál es mi enfoque? ¿Qué es lo que yo considero importante? Ahora, me he dado cuenta que aún hay creyentes, cristianos, que viven en función de esto. Esto es algo secundario, algo que es parte del equipo, ¿sí? Por decirlo de una manera, es parte de mi bagaje. Yo tengo una religión, tengo una iglesia, tengo algunos textos que memorizo y que los trato de aplicar, pero en el fondo mi vida es esto, lo material.
Y usted se va a sorprender de cómo un poco la corriente de este mundo, la presión de este mundo ha llevado a muchos a enfocarse solo en eso. Y disimulan lo demás. Hay otros que viven en función del alma. ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo está mi psiquis? ¿Cómo está mi entusiasmo? ¿Cómo yo me siento? La estabilidad emocional, mi autoestima, sin tensiones, sin estrés, sin preocupaciones, etc. Entonces, lo que yo trato es sentirme amado, de sentirme bien con todo, etc. Pero también hay otra dimensión donde que esto sacrifica muchas veces lo material y lo espiritual. Generalmente este tipo de personas es también sutilmente muy egoísta. Y aquí también hay manipulación. Hay un esfuerzo intelectual por lograr los objetivos de subordinar la voluntad de otros a los caprichos de uno. Y aquí en lo espiritual también a veces puede haber un desequilibrio. Porque yo privilegio tanto lo espiritual que descuido lo físico o lo material, donde actúo tan irresponsablemente con respecto a los que dependen de mí, porque yo he súper privilegiado lo espiritual por sobre lo físico y por sobre lo emocional. Entonces, la pregunta es esa: ¿cuál es mi principal motivación? ¿De qué manera yo he ordenado mis prioridades? ¿Cuál es mi prioridad número uno? ¿Alcanzar un título, alcanzar un bien, alcanzar un estatus? Siempre hemos hablado, hermanos, del propósito de Dios. Y creo que eso es clave, el propósito de Dios. ¿Para qué yo vine a este mundo? ¿Cuál es mi rol en este mundo? ¿Qué es lo que yo debo hacer en este mundo? ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga? Eso es determinante frente a todo lo que yo voy decidiendo en mi vida. Y la verdad, hermano, que siempre tendremos que tomar decisiones. ¿Qué podría definir como mi máxima aspiración? Yo no sé si usted ha hecho este ejercicio. Por ejemplo, escriba usted en sus apuntes, dígale: mi máxima aspiración en la vida es. Y eso tiene que ser espontáneo. Pero luego de que usted puso la frase, usted hágase la segunda pregunta. ¿Esta máxima aspiración es enfocado en lo material? ¿Es enfocado en mi estado emocional? ¿O es enfocado en mi nivel espiritual? Uy. Y ahí a lo mejor usted va a notar ahí una diferencia, ¿cierto? Si mi máxima aspiración en la vida es esto, y esto no tiene ninguna relación con mi vida espiritual o mi vida emocional, entonces yo tengo que reexaminarme, replantearme la cosa. Porque en el fondo, hermanos, de este ordenamiento de prioridades depende mi éxito. Porque yo me puedo ir por un camino y resulta que hay un ángel en el camino que me dice: no tienes que ir por aquí. Pero yo he gastado mi vida en eso. Yo he invertido muchos recursos en eso. Tienes que devolverte. Y eso me va a costar el reconocer que me equivoqué. Me va a costar el tiempo que perdí en eso. Pero en el fondo, ¿de qué se trata esto? Se trata de que nosotros seamos consecuentes en lo que Dios espera de nosotros. Y en el fondo, hermanos, en el fondo, se lo digo muy sinceramente, en el fondo, usted puede tener sus aspiraciones personales muy legítimas, pero en el fondo, si usted no logra conectarse con lo que Dios esperaba de usted, a la postre igual usted va a sentir un tremendo remordimiento por no haber alineado su vida en el propósito de Él. Porque en el fondo usted va a tener que confesar eso como pecado, como una actitud egoísta.
de que se enfocó tanto en sí mismo que dejó de lado lo que Dios esperaba que usted hiciera. Yo no sé si usted ha tenido problemas, por ejemplo, en estos rompecabezas de miles, de 1.200 piezas, 1.500 piezas. Y uno comienza y como que no ve nada, ¿cierto? Pero cuando le agarró el gusto de armar ese rompecabezas, ya se entusiasmó, pero de repente una pieza que parece que viene defectuosa, no sé si le pasó, defectuosa, mal cortada, porque yo trato de meterla, pero no quiere, se resiste. Entonces, me han dado ganas de dejar todo hasta allí nomás. O de devolverle al dueño del rompecabezas y decirle, ¿sabe que usted me metió una cuchufleta? Una pieza que no era. Pero usted sabe que usted insistió. Usted sabe que tiene que darse el trabajo de encontrar la pieza correcta, porque cuando usted terminó de armarlo, sintió la gran satisfacción. ¿Y qué habría ocurrido si usted hubiese metido esa pieza a la fuerza? Usted provoca un defecto, ¿cierto? No habría sido honesto el haber armado ese rompecabezas. No habría sido en buena lid, ¿cierto? Bueno, no me responde estas preguntas, pero usted hágaselas. ¿Cómo usted piensa o qué piensa usted acerca de los bienes materiales? ¿Tiene algún principio personal o alguna filosofía acerca de la riqueza? ¿Cuál es su filosofía, su forma de ver los bienes materiales? Eso es determinante. Hay gente que tiene como una actitud de decir, mira, esto me costó tanto, tanto, ¿cierto? Que esto no me lo toquen, ¿cierto? No me lo miren. Esto yo no lo presto, ¿cierto? Porque esto... Y en el fondo, hermanos, se transforma en un custodio, en un guardián de ese bien. Y se perdió la oportunidad de ofrecer eso para la gloria de Dios. Oye, es terrible eso. Yo he conocido gente así que sufre, que es como un atentado a su ego, es como una provocación, es como sacarlo de su carácter, se molestan, ¿cierto? ¿Tengo algún principio personal, alguna filosofía acerca de la riqueza? ¿Sería yo el mismo si pierdo todos los bienes que poseo? ¿Sería yo la misma persona si de un momento para otro pierdo todo lo que tengo? ¿O me amargaría? ¿O me frustraría? ¿O sufriría tanto? No sabemos. Pero sería bueno hacernos esta pregunta, ¿cierto? Si yo sería la misma persona si perdiera todo. ¿Qué tal, cierto? La otra pregunta es, ¿sería yo la misma persona si recibo, por ejemplo, una herencia y me vuelvo de la noche a la mañana en un millonario? ¿Sería yo la misma persona? ¿Qué nos creeríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? Eso, hermano, eso nos confronta. ¿Ha visto usted cambiar personas? ¿O que las cosas materiales los cambien? ¿Que algo material lo cambie como persona porque lo obtuvo? ¿O que algo material lo cambie porque lo perdió? Wow. ¿Cómo reacciona usted cuando pierde algo? ¿Ha perdido cosas? En Mateo capítulo 6, esta es la introducción, hermano, ya vamos a ir al texto de Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo hace como una
da una enseñanza acerca de las cosas materiales. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Cuando dice no te afanes, significa no permitas que te desequilibres, no permitas que la ansiedad absorba tu energía, absorba y consuma toda tu energía, la ansiedad por las cosas materiales. Todo tiene un lugar, todo tiene un valor, todo tiene una posición. Dice, no te afanes por tu vida, dice, ¿qué comerás o qué beberás? O por tu cuerpo, ¿qué vestirás? Pero luego el Señor de Jesús hace una pregunta, dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que el cuerpo? ¿No es la vida más que el vestido? Se da cuenta que hay gente que puede, y esto es como una ironía, puede perder la vida por causa de lo material. Y cuando el Señor habla de la vida, yo creo que está apuntando a la vida eterna. Está apuntando a la salvación. Luego dice, mira las aves del cielo que no siembran, no siegan, no recogen. No siembran, no siegan, no recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Si el Padre se preocupa de las criaturas, ¿cuánto más se ocupará de los hijos? ¿Se da cuenta? Mire, yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios es un Padre apasionado por sus hijos. Yo considero que Dios es un Padre tremendamente apasionado por cada uno de sus hijos, orgulloso de ser el Padre. Y también es un Padre absolutamente responsable con sus hijos. Él nunca pierde el control de lo que le ocurre a sus hijos. No, el Señor nunca se descuida de lo que pasa con ellos. Pero sí, el Padre quiere que sus hijos cumplan el propósito de sus vidas. El Padre disciplina, el Padre enseña, el Padre quiere nuestro crecimiento o nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento espiritual. Sigue, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá, por mucho que se afane, por mucho que invierta, que se preocupe y que trabaje, añadir a su estatura un codo? Una vez yo estaba haciendo una fila en un banco y de repente miré y estaba allí Martín Vargas. Martín Vargas. Wow. Y yo empecé a recordar que Martín Vargas era una persona baja de estatura, pero el Martín Vargas que yo miraba no era tan bajo. Wow. Así que empecé a fijarme qué pasaba, ¿por qué? Y le miro los zapatos, ahí estaba el secreto. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuando habla de un codo es 45 centímetros. ¿Qué más dice? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hila, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si el mismo Padre que hermosea los lirios del campo para vestirlos con esa gloria,
¿cuánto más lo hará con los hijos? Mirando este tema, hermanos, de lo material, ¿qué piensa usted del texto que dice en 1 Timoteo 6:10? Raíz de todos los males es el dinero. ¿Así dice? No dice así. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. ¿Dónde está lo malo? En poner su corazón excesivamente en el dinero. Yo sé que todos trabajamos por un sueldo, por una remuneración, y que bueno, es cierto que de repente venga un aumento, un reajuste, un aguinaldo, una gratificación, ¿cierto? Un bono. Todos nos sentimos muy felices con eso. Wow, ¿cierto? Cuando yo trabajaba en una empresa, de repente llegaba una persona de allá de finanzas y dice, oye, van a pagar el bono de producción. Wow, y todo, wow, ¿cierto? Sí, ya se echaba a correr ese rumor, entonces no se había nadie porque van a pagar el bono de producción. ¿Cómo nos caía eso? Bien, ¿cierto? Pero el tema es el amor excesivo. Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Hay un principio también en la palabra de Dios que se llama mayordomía. Mayordomía. Y una de las características de una iglesia que crece es que tenga una mayordomía holística. Lo de mayordomía lo entendía, lo de holístico lo busqué en el diccionario y no aparecía el concepto. Tuvimos que ir al internet, bueno, todo funciona con internet. Y ahí se pudo bajar una definición de holístico y es una mayordomía que tiene que ver con el todo, con todos los recursos. Una correcta administración de todos los recursos. Involucrar todo lo que tenemos en una correcta administración. Pero la mayordomía tiene que ver con eso. ¿Cómo manejamos nosotros eso? ¿Nos sentimos mayordomos o administradores o nos creemos dueños? Porque ese es el asunto. Si el Señor dice, mío es el oro, mía es la plata, todo es de Él. Y si yo tengo la bendición, ¿cierto?, de administrar recursos, yo, si realmente me declaro hijo de Dios, cuando digo hijo de, significa que mi Padre es el que me ha permitido a mí acceder a esos recursos y yo debo administrarlos de una manera equilibrada, de una manera, yo diría, correcta, con una ética. Los creyentes del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, por ejemplo, si usted mira Hechos capítulo 4, dice el versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? De un alma también, ¿cierto? Pero después dice, ninguno declaraba ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, ninguno se creía el cuento de ser poseedor de bienes terrenales. Esa simple actitud de decir, Señor, esto es tuyo. Tú lo pusiste bajo mi cuidado como administrador, pero esto es tuyo. Luego dice, tenían todas las cosas en común. Había como una actitud de vasos comunicantes, ¿cierto? El que tenía poquito y el que tenía mucho, ¿cierto? Se equilibraba la balanza y todas las personas disfrutaban o gozaban, ¿cierto?, de un mismo estatus, de un mismo estilo de vida. Está bien ser austeros, ¿cierto? Y yo creo que la austeridad como actitud es correcta, porque eso a mí, al que tiene mucho, lo rebaja, pero al que tiene poco, lo eleva. La actitud, ¿cierto? También, versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Se da cuenta que aquí el tema de lo material tiene un equilibrio, tiene un valor. ¿De qué? De que entre ellos no haya necesitados. Si nosotros miramos ese canasto, ¿qué es lo que hay allí?
hay alimentos, algunas cosas que están siendo recibidas para los necesitados. O sea, nosotros como iglesia tenemos que tener la actitud de velar que no haya entre nosotros personas que sufran necesidades. Hermano, eso habla bien del Evangelio, habla bien de nosotros como iglesia, que tenemos que preocuparnos de los que tienen menos o de los que necesitan. Aquí dice no había ningún necesitado porque todos los que poseían heredades, casas o etcétera, dice, lo traían a los pies de los apóstoles, se repartía cada uno según su necesidad. Volviendo a Mateo, ya con esto vamos ya como agotando la introducción. En Mateo capítulo 6 dice, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones, parece que en todo tiempo ha habido, ¿cierto? Minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones ni minan ni hurtan. Aquí el Señor está haciendo una invitación, ¿cierto? A no atesorar en la tierra porque corremos el riesgo de perderlos. Corremos el riesgo, ¿cierto?, de que se deteriore. Y el Señor dice, hagan tesoros en el cielo, porque allá sí que no hay deterioro, no hay pérdida, no hay ladrones. Pero el versículo 21 es muy revelador porque dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Entonces, pregunta, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿En lo que tengo? Hay gente que lo tiene allí. Y hay otros que lo tienen el corazón en lo que no tienen. ¿Ha conocido personas que sufren porque el tesoro de su corazón está en lo que no tienen? Y lo ambicionan y se lo envidian a otros. Hermanos, este capítulo 20 de Job es revelador en muchos sentidos porque nos va a ayudar a entender muchas cosas con respecto a los bienes materiales. Hay una introducción que hace este Zófar naamita diciendo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Oye, cuando yo escucho esto como que no entiendo mucho, pero sí, al observar un poquito me doy cuenta de que estos pensamientos, dice la Nueva Versión Internacional, han sido turbados. Pensamientos volcados de una manera apresurada. Este hombre, Zófar, está vaciando sus pensamientos acompañado de emociones bastante negativas con respecto a Job. Él está respondiendo a la reprensión que ha sentido de parte de Job. Y su tema es la efímera prosperidad del impío. Y es aquí donde nosotros podemos ahora meternos en el texto. Lo primero que dice, versículo 4, ¿no sabes esto que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra? Es decir, aquí Zófar está argumentando de que la prosperidad del impío siempre ha sido momentánea, transitoria, efímera, no durable, no consistente verdaderamente, aunque alcance mucho. Yo no sé si usted, el hermano Samuel,
hizo un devocional y recordó la entrevista que se le hace al padre de Arturo Vidal en la revista del sábado del Mercurio. Y pensando en ese joven, de un momento para otro, ¿cuánto vale un Ferrari? 160 millones de pesos. 160 millones de pesos literalmente tirados a la basura. Un instante. 160 millones de pesos a la basura. Pérdida total. No sé si le podrán vender unas ruedas por allí, en alguna, qué sé yo, automotora, venta de repuestos, desarmaduría, ¿cierto? Pero, hermanos, ¿cómo puede ser? Zophar le dice, se da por sabido desde la antigüedad que esto es así, que las cosas materiales pueden perderse de un momento para otro. Y generalmente van acompañadas de cómo y quién las administra. El versículo 5 dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aquí habla acerca de esta risa, ¿cierto? De esta celebración, estos festejos, comparado con la eternidad o con la vida misma. Siempre será breve, será por momentos. ¿Cuánto dura la alegría de los buenos? Yo le pregunto. Sí. ¿Debería durarnos más? Ahora, si la alegría de los malos es breve, la alegría de los buenos debería ser más duradera. Me pregunto, ¿cómo me considero? ¿Cómo se considera usted, una persona buena o simplemente un pecador arrepentido y redimido? ¿Cierto? Porque también, hermanos, también nosotros podemos tener esta consecuencia, ¿cierto? Esta forma. ¿Sabe? Uno debe ser agradecido de los buenos momentos que Dios nos da o que Dios nos permite vivir. El disfrutar del amor, de la compañía, de las personas que amamos. Eso, hermano, tiene un valor incalculable. Realmente, por ejemplo, recibir una llamada telefónica para que alguien le diga, ¿sabes qué? Estoy orando por ti, o ¿cómo estás? Quería saber cómo estabas. O un abrazo, o algo así como quería decirte que aprecio mucho lo que tú haces. Eso, hermano, va nutriendo el espíritu y son cosas que tienen un tremendo valor. Cuando una persona está pasando por un momento difícil, llamé el viernes a un amigo del norte que está pasando un mal momento. Su esposa lamentablemente tuvo un desliz, por decirlo. Y él lo está pasando muy mal. Así que lo llamé solamente para decirle: lo que necesites de mí, estoy a tu lado y cuenta conmigo. Hermano, cosas así. Porque si la Biblia dice que los momentos de los malos son muy breves, y yo no me siento tan bueno, por lo tanto debo creer que por la misericordia y por la gracia de Dios puedo disfrutar los buenos momentos. También dice el versículo 7 que la altivez puede elevar a las personas. Versículos 6 y 7 dice: aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocara en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubiesen visto dirán: ¿qué hay de él? Aquí la palabra de Dios habla acerca de la actitud arrogante, la soberbia, el orgullo. Cosas que lamentablemente hoy día son demasiado comunes. Uno escucha y ve entrevistas de gente supuestamente influyente, pero qué terrible es que
no haya en ellos, pero ni siquiera la más mínima humildad. Miremos unos poquitos textos. Filipenses capítulo 4. Hermanos, la humildad creo que es muy importante. ¿Qué dice Efesios 4:12? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mire, el apóstol Pablo usted lo confronta y lo lleva a dos temas muy importantes. El vivir humildemente y el vivir en abundancia. Pero aquí lo que me da una luz que creo que es interesante es, él dice, yo sé. Es decir, yo he aprendido esto. He tenido un proceso de aprendizaje. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Es decir, yo necesito, hermano, necesito educar mi espíritu, educarme en el sentido de no permitir la arrogancia, la altivez o la soberbia como parte de mi ser. Y eso yo tengo que desaprenderlo, porque tal vez naturalmente mi medio, el lugar donde yo crecí, ¿cierto? De alguna manera me formó en eso. Entonces hay cosas que uno tiene que aprenderlas, tiene que incorporarlas. Aprenda esto, incorpórelo en su vida. Porque aquí la palabra dice, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes como su estiércol. Dice el apóstol Pablo, y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. La abundancia no me mueve, ni el hambre tampoco me contamina el espíritu. Y luego ese texto que es clásico, ¿cierto? Que está siempre a flor de labio de muchos creyentes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo se refiere a que ni la abundancia ni la escasez me sacan de lo que yo soy. ¿Y por qué me mantengo igual? Porque lo he aprendido, porque sé vivir humildemente. Todo lo he aprendido, dice, lo he aprendido para estar saciado como para tener hambre. Interesante para nosotros, porque esto nos confronta. Yo que conseguí, que obtuve, donde llegué, que compré, ¿cierto? Que adquirí, eso a mí no me puede cambiar como persona, menos si soy hijo de Dios. Filipenses 2:9 dice, hablando de Cristo, por lo cual, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo. Cristo no se exaltó a sí mismo, sino que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero previo a eso, ¿qué dice el versículo 8? Estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde llegó la humildad del Señor? Hasta las últimas consecuencias. Pero cuando Él pudo, ¿cierto?, despojarse de todo eso, humillándose, porque dice que haya en vosotros este sentir, dice que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a su divinidad. ¿Ha conocido gente, por ejemplo, guardias, donde que tienen un uniforme, como que le cambia la personalidad? El Señor no se aferró a su condición de ser igual a Dios. No fue un aferrado a ninguna de esas cosas, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de esclavo o de servidor, hecho semejante a los hombres. Pero también dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Yo creo que ahí está la clave, hermanos. Cuando usted se humilla, el Señor le exalta. Mateo 11, 28
9. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevar el yugo es una cosa y lo otro es aprender de él, una segunda cosa. ¿Y qué es lo que él quiere que aprendamos? Dice que él es manso y humilde de corazón. ¿Habrá otra humildad que no sea de corazón? ¿Ha conocido gente que aparentemente es humilde? Que tiene una actitud, ¿cierto?, hacia afuera de humildad, pero por dentro. El Señor quiere que nosotros seamos humildes de corazón. ¿Y qué consecuencia trae el ser humilde de corazón? Hallar descanso para el alma. Así dice el texto: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dejará el alma de estar agitada, estará quieta. Salmo 138, 6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si usted quiere que Dios lo atienda, saque número, ¿cierto? Pero Dios dice: se atienden solo los humildes. Y a Dios no le pueden pasar goles, ¿cierto? No puede venir uno dándoselas de humilde, pero no, Dios conoce el corazón y la persona. Salmo 147, 6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Cuál era la declaración de acá? Como su estiércol perecerá para siempre, los que le hubiesen visto dirán: ¿qué hay de él? ¿Qué hay de él? ¿Qué fue de? ¿Se acuerda? Un microprograma que hablaba de gente que un día fue y ya no está. Fue famoso, pero ya no figura. Cantó un tiempo, pero ahora ya no se le ve, etcétera. ¿Qué fue de? Versículo 8 y 9 dice: como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Como un sueño transitorio, momentáneo, así se disipará. Tan fuerte que son estas expresiones con respecto a este tipo de personajes que serán momentáneos. Salmo 73, 20. Dice: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Qué triste, hermanos, es ser absolutamente irrelevantes y transitorios. Proverbios 17. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Es decir, el justo será recordado siempre. No importa si no alcanzó riqueza, si no alcanzó bienes, el justo será recordado y su memoria será bendita. Mire, un texto más sobre este tema. Números 19. 19 dice: y cuando salieres a la guerra, cuando salieres a la guerra, que en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos batallas, cierto? Duras, difíciles. Y el enemigo os molestare, dice: tocaréis alarma con las trompetas. Y dice: y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Qué tienes que hacer, hermanos? Simplemente tocar tu trompeta delante de Dios
y Dios se acordará de ti. Y dice, y serás salvo. Seguimos Job 20, versículo 10. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Los hijos solicitarán el favor de los pobres. Otra versión dice, los hijos serán mendigos de los pobres y quedarán para pagar las deudas que él tuvo. Qué triste para un hijo es heredar deudas. Yo creo que no hay nada más triste, ¿cierto? Que les llegue la carta, ¿cierto?, del notario donde dice, vengan por favor, vamos a leer el testamento de la persona tanto, ¿cierto? Y todos sobándose las manos, ¿cierto? Y pensando que van a recibir cuando le dice, mire, este debe en el banco BCI, este debe en el Banco de Chile, este tiene deuda con esta institución. Al final heredó deudas. Creo que son las deudas, o sea, las deudas se heredan. A menos que haya tomado los seguros que corresponde. Mire por favor el Salmo 37, 25. Aquí hace una reflexión el salmista. Muy interesante. Este es un salmo de David. Y dice lo siguiente. Joven fui y envejecí. Bueno, se parece un poco a mí. Yo fui joven, pero todavía no envejezco. Pero para allá vamos, ¿cierto? Todos. Joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué le parece esta promesa? El versículo 22 de este mismo capítulo dice, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. El versículo 26 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hablando del justo, joven fui y envejecí, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Qué contraste tremendo con lo que dice aquí. Versículo 12 dice, 12 al 14, dice, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Y el 16, veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. Aquí está hablando de un estilo de vida, de una persona hedonista, de una persona que disfrutaba sensualmente su pecado. Sin embargo, la reflexión, la enseñanza dice que el pecado que él disfrutaba será su mortal veneno. Así dice. Y el de áspides será dentro de él. Lo matará la lengua de víbora. ¿Ha conocido gente que como que tiene el gusto, la debilidad, o disfruta su pecado? Lo declara, lo proclama, lo prolonga. Es como cuando un chocolate, uno lo toma, ¿cierto?, más o menos sólido, y poco a poco comienza a deshacerse. Y ese placer uno quisiera prolongarlo, ¿cierto? Hasta que llega un punto en que ya definitivamente eso ya no está.
Bueno, así dice, aquí dice de este estilo de personas. Hay una filosofía. Estaban los epicúreos, ¿sí? En los tiempos del apóstol Pablo. Y habían otros, no recuerdo exactamente, pero que tenían como principal estilo de vida el disfrutar el momento. La filosofía de ellos disfruta el día de hoy porque después de esta vida no hay otra. Los epicúreos, porque este filósofo epicúreo fue el que exaltó esta forma de vida. Y los estoicos eran al revés, lo opuesto. Los estoicos eran los que renunciaban a los placeres de la vida. Los estoicos eran los que se mantenían incólumes frente al dolor, frente al sufrimiento, al hambre y al placer. Para ellos eran, pero como rocas, porque decían que la persona que cedía a eso era una persona débil. En cambio, los epicúreos eran personas que enfocaban su vida en el estilo de vida hedonista, vida del placer, vida del pasarlo bien. Pero aquí la palabra dice que eso al final será su propio veneno. Versículo 15, devoró riqueza, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Otra versión de esto dice que Dios no le permitirá disfrutar lo que obtuvo o lo que se engulló, dice otra versión. Que Dios de alguna manera no le permitirá disfrutar o aprovechar aquello que obtuvo de tan mala forma. Y esto me lleva a pensar, hermanos, en que solamente tú disfrutas verdaderamente lo que Dios te permitió obtener y en buena lid. Fíjese el Salmo 128, versículo 2. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Qué interesante. Hermanos, la dignidad del trabajo, la dignidad de haber obtenido lo que Dios me permitió obtener en buena lid, en lo ético, en lo legal, con las armas correctas. Porque aquí este versículo 15 dice, devoró riqueza, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. 17. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. No disfrutará realmente de los alimentos. No disfrutará de las cosas que son tan sencillas y accesibles a cualquiera. Nuevamente, Salmo 128:2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Versículos 18 y 19 dice, restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. ¿Cuántos de ustedes se sintieron apenados por los que fueron estafados por la señora francesa de los quesitos? Donde si una indemnización les van a dar por todo ese daño, será €1 a cada uno. Y no se sabe si esta señora va a ir a la cárcel. Pero sin embargo, hay un juez por sobre la justicia terrenal. Siempre crea esto, hermanos. Dios es juez supremo, por sobre los jueces que existen aquí en la tierra.
Estos versículos 18, 19 y 20 nos dicen que no disfrutará lo que obtuvo por malas prácticas. Tendrá pérdidas, devoluciones. Versículo 21 dice, no quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. Su bienestar, este concepto, más que una palabra, hermanos, el concepto de bienestar habla de una plenitud de la persona. El bienestar tiene que ver con todo lo que la persona obtiene, con todo lo que está a su alrededor, a su disposición, a su servicio, para su comodidad y satisfacer sus necesidades. Eso es bienestar. Hay algunas empresas que tienen un bienestar, ¿cierto? Y el bienestar apunta a eso, justamente a darle al trabajador cosas que tal vez no obtiene por la vía de la remuneración o del salario o de lo que le pueda ofrecer la empresa. Entonces esta gente del bienestar procura, ¿cierto?, que la persona tenga otro tipo de beneficios que no están asociados directamente al sueldo. Pero curiosamente, nuestro idioma, y esto lo he explicado antes, nuestro idioma español, castellano, maneja solo la palabra bienestar. Pero por ejemplo, el italiano o el inglés también existe la palabra bien-ser. El bien-ser y el bienestar. El bienestar tiene que ver con lo exterior, el bien-ser tiene que ver con lo interior. El bien-ser tiene que ver con mi espíritu, tiene que ver con mi equilibrio, tiene que ver con mi salud interior. En cambio, el bienestar tiene que ver con todo lo que es fuera de mí. Y aquí dice, no quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. 22 y 23. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira y le hará llover sobre él y sobre su comida. Cuando piense que todo iba bien, cuando piense que nada malo va a pasar, cuando piense que salió con la suya, sufrirá el revés, cambiará su suerte, cambiará todo. Versículos 24 y 25. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Es decir, en el fondo será perseguido y derribado. Miremos un último texto ajeno a esto. Jeremías 15:20. Dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. El que puso su corazón en lo efímero de los bienes terrenales, lamentablemente no tiene la garantía ni la seguridad de que Dios le cuide, de que Dios le defienda. Y en algún minuto lo que obtuvo por malas prácticas se le devolverá. El versículo 26 dice: todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá y devorará lo que quede en su tienda. Es decir, sus tesoros se perderán en la profunda oscuridad. Es decir, se disiparán, se escurrirán, se le desaparecerán. Versículo 27.
Dice, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Mire, aquí habla de dos cosas muy importantes. Habla de los cielos. Los cielos descubrirán su iniquidad. Es decir, lo que estaba oculto se manifestará porque los cielos. Y dice, y la tierra se levantará contra él. Yo no sé si usted ha pensado, hermano, pero ¿cómo a los señores políticos que obtuvieron recursos por medio de boletas, cómo les gustaría que eso nunca se hubiese sabido? ¿Cómo les gustaría que eso no hubiese estado, cierto, en el tapete de los acusados, sentados y con medidas cautelares y arrestos domiciliarios, arrestos nocturnos? Y ellos son personas, según sus propias definiciones, inocentes o intachables o modelos. Ellos, senadores, diputados, es decir, gente que legisla, que va creando leyes para beneficiar a todos, pero, hermanos, ¿qué pasa cuando estalla un escándalo donde se supo de alguien que hizo algo? Duele. Más de alguna vez yo he pensado en el hermano Jimmy Swaggart, lo que ocurrió con su vida y de cómo se desmoronó toda la buena imagen que había de él, aunque haya pedido perdón, llorando. Pero eso no soluciona la situación. Hermanos, nosotros nos manejamos como hijos de Dios. Y es triste a veces que tengamos que disciplinar personas. Nos ha tocado disciplinar incluso pastores. Yo digo, ¿cómo un pastor puede hacer eso? Pero es posible. ¿Cuánta pérdida de crédito, hermanos? ¿Cómo el gnosticismo, el ateísmo ha ido sacando muchas personas, ¿cierto?, de la religión, de la fe. Si hay algo que preocupa, por ejemplo, a la iglesia romana, católica romana, es no seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera había una mala política en cómo manejar los delitos, y sobre todo delitos sexuales contra niños. Yo sé, hermanos, que no somos perfectos, no somos santos, solamente cubiertos por la sangre de Cristo. Su sangre nos ha cubierto. Y por eso el Padre nos acepta y nos ama, ¿cierto? Y nos cuida y nos recibe como hijos, porque estamos cubiertos por la sangre del Señor. Pero si eso no hubiese ocurrido, estamos expuestos a la vergüenza, estamos expuestos a sufrir esto, que se ventile nuestra intimidad. En la iglesia, ¿cierto?, en las cartas a las 7 iglesias, ahí habla de una iglesia que se creía perfecta, pero sin embargo, el Señor le dice, tú eres pobre, desventurada. Y te aconsejo que de mí compres, ¿cierto?, para que cubras la vergüenza de tu desnudez. Y eso es ventilarse, esa intimidad, esa parte que no queremos que se sepa de nosotros. El Salmo 32. Fíjese que este salmo es tan dramático, hermano, y con esto concluimos. Es un salmo de David y dice, bienaventurado. Es decir, yo llegué feliz al final en esta aventura de mi vida con bien. ¿Cómo quiere usted llegar? Así, ¿cierto? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, no descubierto. Hace un tiempo hablábamos en la escuela dominical acerca de las 3 palabras estas: el cubrir,
el descubrir y el encubrir, ¿cierto? El cubrir es esto: Dios me cubre. Pero el descubrir es cuando el mundo ventila y se sabe lo malo, lo oculto, que uno no quisiera que nunca se sepa. Y el encubrir es una asociación de complicidad. Es una mala forma de ayudar, que es hacerse cómplice del pecado o del delito del otro. Pero el salmista dice: cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y cuál es el secreto para cubrirnos? Confesarlo. Dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Me enfermé en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Cómo están de agitadas las aguas? Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. Me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Interesante. ¿Qué nos queda, hermanos? Considerar este capítulo 20 como una advertencia seria para aquellos que ponen su corazón, su esfuerzo, sus energías centradas en obtener las cosas materiales, sacrificando las espirituales y las emocionales. Oramos. Señor, gracias. Tu palabra, Señor, siempre nos enseña. Tu palabra nos habla siempre del equilibrio. Tu palabra nos muestra, Señor, que tú eres dueño de todo lo que nosotros somos y de lo que tenemos. Señor, yo te ruego que obres en nuestro corazón para que nuestras prioridades estén correctamente ordenadas. Yo te pido, Señor, que todas las cosas que obtenemos, conservemos la humildad, que nunca nos mueva ni nos cambie aquellas cosas que tú nos permites alcanzar, y que por sobre todo reconozcamos que tú eres el dueño de todo. Señor, gracias te doy por lo que hemos recibido en este día. Yo te ruego, Señor, que trates con cada uno de tus hijos. Corrige las actitudes, Señor. Llévales, Señor, a una actitud humilde delante de ti, reconociendo que solamente tú puedes limpiar nuestros pecados. Eres tú, Señor, el que puede cubrirnos. Eres tú el que puede defendernos. Eres tú el que puede darnos la bendición de disfrutar lo que hemos logrado o alcanzado. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos recibido en este día. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.